En la propaganda eficaz es necesario que él crezca y que yo disminuya. Dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 3, de Juan el Evangelista 3:3. Hay siempre un deseo fuerte de propaganda constructiva en el corazón de los creyentes sinceros. Consolados por el pan espiritual de Jesús, se esfuerzan los discípulos nuevos por extendernos a los otros. Pero no siempre aciertan en la tarea. Muchas veces, movidos por impulsos fuertes, se tornan exigentes o precipitados reclamando cosetas prematuras. El Evangelio, entre tanto, está repleto de enseñanzas en ese sentido. La asertiva de Juan el Bautista en este pasaje es significativa. Traza un programa a todos los que pretendan funcionar en servicio de precursores del Maestro en los corazones humanos. No vale imponer los principios de la fe. La exigencia, aunque sea indirecta, solo revela a sus autores. Las polémicas destacan a los polemistas. Las discusiones intempestivas acentúan la colaboración personal de los discutidores. Puras prédicas de palabras hacen de ellos oradores, con fraseología preciosa y deslumbrantes ornatos de forma. Claro que la orientación del esclarecimiento y la enseñanza son tareas indispensables en la expansión del cristianismo. Entre tanto, es de importancia fundamental para los discípulos que el Espíritu de Jesús crezca en sus vidas. Revelar al Señor en la propia experiencia diaria es la propaganda más elevada y eficiente de los aprendices fieles. Si realmente deseas extender las claridades de tu fe, recuérdate que el Maestro precisa crecer en tus actos, palabras y pensamientos, en convivencia con todos los que te rodean el corazón. Solamente en esa directriz es posible atender al divino administrador y servir a los semejantes, curándose la hipertrofia congenial del yo. Bueno, entonces hacemos la oración para la apertura de los trabajos de hoy, 1 de agosto 2015. Padre Creador, Padre Todopoderoso, en esta tarde saludamos, Señor, Divino Creador, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por todas las cosas y las dádivas que nos das. Hay la oportunidad de venir otra tarde más a recibir las enseñanzas del Consolador. Te agradecemos, Señor, porque nos haces dignos de habernos llamado a tu redil, a escuchar las palabras del Consolador, el Evangelio del Consolador. Y en esta tarde te pedimos que nos permitas a todos presentes, mi persona, dar y recibir. Permítenos que se nos abra el entendimiento y el sentimiento para poder razonar, comprender y aplicar. Bendice a todos aquellos espíritus de luz de la verdad que nos acompañan esta tarde y te pedimos que nos hagas dóciles a sus enseñanzas, que podamos canalizar sus ayudas espirituales, sus mensajes, para que esta charla sea una charla amena, para que llegue a los oídos, al corazón. Te pedimos los tratamientos y la asistencia durante esta labor. Gracias, Señor, gracias. Bueno, del librito de Juana de Ángel,
que estamos estudiando todos los sábados, vuelvo y lo mostramos, La adolescencia y vida de Juana de Ángeles y Waldo Pereira. Hoy estamos en el capítulo 17, reconocimiento de amar al prójimo en la adolescencia. Cada capítulo de Juana uno va leyéndolo y se da cuenta de que se concadena con los anteriores, incluso con los que están posteriores. Y cuando uno ha leído el libro, pues ya los anteriores, se da cuenta que todo va en un flujo y que muchas de las cosas que ella dice en el actual capítulo, ella las explica en los anteriores. Por ejemplo, este capítulo de hoy tiene que ver mucho el que Belén explicó el sábado pasado, también se relaciona, que fue la autorrealización del adolescente a través del amor. Y este es el reconocimiento de amar al prójimo en la adolescencia, y también tiene que ver con todo lo que es la identidad de ese joven. Ya, también tiene que ver con capítulos anteriores como este de el adolescente, el amor y la pasión. Entonces, y que el adolescente en busca de la identidad y del idealismo. Entonces, el adolescente, el reconocimiento del amor al prójimo, cuando él tiene su amor, ¿verdad? El joven empieza su amor en la familia, en el hogar que lo ven nacer, su padre, su madre, sus hermanos, si los hay. Pero ya después, cuando ya empieza a ir a la escuela, cuando empieza a crecer, empieza a involucrarse ya con equipos de fútbol de su barrio, los amiguitos, los juegos, ya, el vecindario, la escuela, va creciendo, el adolescente ya forma parte de pronto de un grupo musical, un grupo de danza, y así sucesivamente. Ese amor que antes era exclusivo hacia padre, al padre, un hermano, una hermana, ya tiene que irse al prójimo, como dice Juan. Entonces ya empieza a tener afecto hacia sus compañeros que lo acompañan todos los días a ver una película de cine, o que salen a un deporte, o el compañero que hace los trabajos de la escuela y con el que más se relaciona, o el compañero de al lado del pupitre. Entonces, ese amor, ese afecto que le va a dar a ese nuevo núcleo social, está muy interrelacionado e interdependiente de ese amor que ha construido en la familia. O sea, desde que empiezan las etapas del desarrollo. Por eso, el doctor Erickson, que es este señor, que es un psicólogo, nació en Alemania, pero él se fue a estudiar, hijo de judíos, y con la guerra, entonces muchos de esos hombres tuvieron que irse a Estados Unidos, y entonces él allá, cuando se titula doctor, etcétera, etcétera, pero ya había empezado acá en Alemania y en Suiza, había sido amiga de la hermana de Sigmund Freud, Anna Freud, y ahí empezaron, y él allá entonces, a Estados Unidos, él sigue sus estudios, y él es muy conocido porque él habla mucho de lo que es la identidad del adolescente, lo que nuestra querida Juana tiene un capítulo acá, en el capítulo 12, adolescencia, edad crítica, crisis de identidad. Entonces, él, en estos periodos que ahorita la vamos a ver con más detalle, él numera 8 etapas. Las primeras 4 etapas, que son las del adolescente, porque ya aquí entra a la edad de los 13 a los 21 años, ya en la plenitud de la adolescencia, búsqueda de la identidad versus difusión de identidad. Ya después de aquí, ya fue la etapa madura. Pero entonces nosotros aquí vemos que en los primeros tiempos la confianza, la autonomía, la iniciativa y la laboriosidad. Entonces, el adolescente pasa por esas etapas en las cuales va formando su identidad. No es que va a formar la identidad a los 12 años, al momento en que, como decía en una clase que me tocó a mí hace unos sábados atrás, vamos a ver ahorita, recordar rápidamente, de acuerdo al tiempo,
No es que el joven va a ser su identidad, o sea, va a decir yo soy XX. No, en el momento, si no trae una buena formación, el respaldo de su familia, no ha tenido un gran amor, como dice Juana, es importante el amor que el adolescente, que en ese momento es un infante, reciba en su hogar para él construir su identidad más a futuro. Ya, porque en el momento en que irrumpe ya como adulto, como adolescente hacia afuera, o se va a topar con una cantidad de caracteres de otros jóvenes que vienen de diferentes hogares, ya, como dice, existe el interés familiar que trabaja por lo mejor, o sea, los padres y la familia tratan de educar al niño lo mejor, y si pueden lo mandan al mejor colegio, pues en la medida de las posibilidades hacer esfuerzos, pero como dice Juana, va a haber una competencia, que es cuando ese joven salga a la calle, donde va a encontrar ahora muchos grupos de adolescentes que están desequilibrados. Ya, entonces hay como una competencia, ¿verdad? Como algo que está conspirando contra ese bienestar de ese joven hacia la formación de una identidad sana y equilibrada. Entonces, si no ha tenido en su grupo familiar un buen moldeamiento de esa estructura, en cariño, en amor, en el respaldo, en paciencia, en escucharlo, de no violentarlo cuando él empieza la etapa esa de la autonomía, que comienzan, los niños quieren ser autónomos en cuanto, por ejemplo, caminar, pasar preguntando, que lo dejen hacer cosas, pintar, ponerse la ropa que él quiere. Y muchas veces el padre lo coacciona, le dice, no, es así, y hasta le pega para obligarlo. Y eso nos dice Juana que debe ser en un diálogo constructivo, porque si no, ahí van a traer inhibición. Comienzas tú el niño y sin darte cuenta, al niño lo comienzas a violentarlo, sin tener un diálogo comienzas a opacarle su autonomía, y va a ser un niño inseguro en el momento para tomar unas decisiones al final, porque siempre fue educado a que tiene que preguntar, no va a tomar decisiones de él. Entonces hay que ir educándolo en la forma que ¿quieres hacer eso? Bueno, hazlo. Y por ejemplo, incluso en la elección del deporte, a veces el niño quiere tener de su hobby algo del arte, la música, la danza, la pintura, y muchas veces el padre le dice que no le va a pagar eso, que coja otra cosa. Ahí ya empieza a romper esa autonomía. Entonces, ese niño, cuando viene esa etapa de la adolescencia, todos esos archivos del inconsciente comienzan a salir. Ya, porque nos dice Juana en el capítulo en el cual Belén habló la semana pasada, que a mí me parece muy interesante, que es que cuando en cada encarnación el adormecimiento de sus potencialidades psíquicas y emocionales le faculta el florecimiento del yo interno. O sea, es tan importante esto del olvido del pasado, de otras encarnaciones. ¿Por qué? Porque por eso dice Jesús, para entrar al reino de los cielos, ser como un niño. O sea, en el niño, antes de los 7 años, que es cuando el espíritu dice que se enchufa al cuerpo físico, es moldeable, es cuando más se debe hacer la educación formativa. Ya, en ese momento, el olvido del pasado, parece que en ese momento, como también nos dice Juana, nosotros vamos, en el momento del nacimiento del útero, estamos recordando toda la escala zoológica, y así lo demuestra la embriología. Y en esos primeros años también nosotros estamos, mírese que ustedes empezamos a gatear como los animales, y después nos paramos y hacemos cosas los animales, no hablamos enseguida, sino hacemos ruidos guturales, no sé qué, todo eso es recordando esa época de los antepasados biológicos. Entonces, en ese momento, el hijo, cuando éramos vegetales o animales, estábamos como en la casa de Dios, y estaba ese Dios allí, fuerte. Entonces, en ese momento verdaderamente en que en ese niño en la infancia está ese Dios interno, ese Dios que tú ves en la ternura de un niño, que te da, muchas veces te da una ternura y te conmueve el corazón y te hace llorar, ¿verdad? En esos primeros años está esa candor, esa inocencia en el cual el niño debe ser rodeado y educado
Pero ya después cuando llega a los 7 años y comienza, ya el espíritu y los recuerdos psíquicos comienzan a salir. Las tendencias, los archivos del inconsciente comienzan a salir. Entonces, ojo, porque esa es una etapa difícil donde irrumpen muchos hábitos que ese espíritu trae en vidas pasadas y muchas cosas que las cuales él viene a reparar. Ya, entonces allí cuando comienzan a aflorar esas cosas vienen, por eso que la adolescencia es una etapa crítica, porque entonces vienen pueden salir fobias, pueden salir conciencias de culpa, él se puede volver el niño taciturno, retraído, dependiendo de cómo ha pasado sus años anteriores, y allí vienen esas crisis donde no se quieren ya dejar manejar, sino que quieren romper los clichés, y verdaderamente que a veces a los padres se le convierte un problema el niño adolescente. Pero es por eso, porque entonces ya, como veíamos, comienzan las hormonas, comienzan esos archivos del subconsciente y del inconsciente a salir, las hormonas que también ayudan, testosterona y los estrógenos en hombres y mujeres, y toda esa maduración sexual donde se ven con más fuerza, el hombre que sale ya sus vellos, sus músculos más fuertes, si va al gimnasio, y ya se ve investido de un poder, entre comillas, lo mismo la mujer, y entonces comienza una sexualidad a dominar, la libido comienza a irrumpir, y que le va a marcar pautas, y lo comienza ¿cómo te digo? A querer satisfacer esa libido, ¿verdad? Y que muchas veces por los medios de comunicación de hoy y por todas estas cosas del celular y de la televisión y de los videos, de las mismas novelas y todo esto, las niñas de hoy desde temprana edad están estimuladas en exceso, viendo todas esas cosas que las dejan ver tempranamente, y cuando llegan a los 12 años, desde los 5 a los 12, si lleva 7 años de estímulo visual, cuando llegan a los 12 ya no aguantan más, ya quieren probar el sexo, pero es porque ha habido un estímulo, ¿verdad? Entonces, ahora mismo también la educación en el colegio es una educación sexual temprana que también es importante, porque para que no llegue con tabús, ni llegue con miedos, ¿verdad? Ni esté preguntando a personas que de pronto, otras personas, que antes los padres de familia muchas veces se evitaban decirle las cosas al papá, muchas veces la hija le preguntaba y él, vaya a decirle a su mamá, pregúntale a su mamá. Y muchas veces, mira, llegaban niñas a la regla y no sabían qué era eso. Y cuando veían esa sangre que les salía, eso formaban troncos. ¿Ustedes nunca tuvieron pacientes de eso? Yo tuve varias pacientes que con crisis, que nunca la mamá le dijo que era eso de la regla, y cuando a los 12 años se ven esas piernas manchadas de sangre un día, es un desastre, ya, pero esos tiempos ya casi no se ven. Ya no se ven porque encuentran que se lo mira por fuera. Entonces esta siempre está en el libro al principio, que me gusta mucho, capítulo 11 de la Eclesiastés, versículo 9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, para saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, el joven viene en la juventud, hay mucho placer, ¿verdad? Alegría en el corazón, hay un futuro que se abre, una esperanza, ¿verdad? Todo eso el niño entra a cavilar. Y nos dice: quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, ¿son vanidad en qué sentido? Que es pasajera, que no demora mucho. Ya. Entonces, así que, como nos dice Juana, el amor es muy importante. El amor es muy importante porque es un alimento esencial que le va a dar significado a la vida. Nosotros nos vemos que todos estos muchachos adolescentes que hoy están en pandillas juveniles en los diferentes barrios de Barranquilla y Cartagena, para decirlo ciudades nada más, cuando hacen el estudio y que el Instituto de Bienestar Familiar y otras sociedades cívicas se meten a darle ayuda a estos niños, encuentran y visitan a los hogares, y hay unos hogares totalmente fragmentados, papá solo o la mamá sola, la mamá separada pero
Señor. Entonces, ¿cómo va este niño a formar una identidad? Si generalmente desde que empieza de jovencito, el hogar no va a tener un reflejo. O sea, su papá no está. Papá se separa, de pronto lo deja a los 2 años, ya no lo ve más. Llega otro, con otras costumbres. Ya, muchas veces la mamá trabaja, se va, lo deja con un vecino, o con una vecina, o con la abuela, o con un tío, o con un aya. Y el aya, usted se da cuenta, puede durar 1 año, 2 años y las cambia constantemente. Entonces, esa crisis de valores, ya, como dice Juana y el doctor Edison también coinciden, porque ella es una psicóloga cubana de años donde trabaja. Ella trabaja todos estos libros de Edison, de Frank, de Asaglioli, ella los nombra en sus libros. El adolescente va a construir su identidad con una creencia en unos valores, con su sexualidad definida y con elegir su vocación. Esas 3 cosas, esos 3 pilares en que va a cimentar su identidad. Pero este niño, sus valores, sus creencias, sus valores morales, espirituales, muchas veces se comienzan a tergiversar o enmarañados o borrosos. ¿Por qué? Porque, como les dije, un hogar en el cual es fluctuante. Muchas veces ahí hay padres de familia que también les toca trabajar en una empresa y tienen que estar mudándose. Por ejemplo, policía, del ejército, ejecutivos. Y ese niño, mientras comienza a producir aquí, a hacer un grupo de amigos, a los 2 años tiene que irse para otra ciudad, otro boleto, y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo mismo, que no se adaptan en un colegio y tienen que cambiarlos. Entonces, todas estas cuestiones, sobre todo en esos hogares fragmentados, comienza el niño a no recibir un amor que es tan importante para que ese niño, esos recuerdos de la infancia, que sean placenteros, positivos, es lo que le va a permitir, cuando llega al mundo mayor, digamos así, poder resistir los embates que la vida les da. ¿Por qué? Porque se va a refugiar en esa nostalgia, como dicen los portugueses, saudades, de su amor, de que su padre y su madre lo amó, ¿ya? Que se sintió querido en el hogar, que tuvo respaldo, aunque en adelante la vida no sea todo color de rosa. Entonces, ese amor, como dice Juana, es necesario para responder a estos desafíos existenciales. Entonces, si el amor está ausente, eso es perturbador del orden. Pero si ha estado presente en la formación del adolescente, va a ser un constructor del bien. Esto sí es cierto y siempre sucede. A excepción, y lo dice ella, y es verdad, ahí la regla no se cumple siempre. Hay espíritus muy avanzados que vienen de vidas pasadas con un espíritu de valor, de coraje, que ha vencido muchas situaciones difíciles y muchas veces ha pedido nacer en esos hogares difíciles ya para cumplir una misión, y él triunfa, que es lo que le llaman hoy la resiliencia. Entonces, la resiliencia quiere decir, por ejemplo, usted coge un caucho y le tira, y si usted lo suelta, él vuelve a su punto. Entonces, el espíritu con alta resiliencia es que, aunque sea sometido a estrés, como sea físico, químico, espiritual, moral, etcétera, etcétera, él, pasado el estrés, ese estrés que vivió no lo va a sepultar ni lo va a hundir, a lo contrario, le va a servir para él catapultarse a estado de conciencia más arriba, como vivió el doctor Víctor Frank, que yo siempre lo digo, que fue un médico de judío, que toda su familia fue llevada a los campos de concentración en Alemania, en Auschwitz. Toda su familia, esposa, hijos, papá, mamá, murieron, ya sea en la cámara de gas, lo que sea, él quedó solo. Y los judíos, los nazis lo dejan vivo porque como médico se encargara de un pabellón de hombres. Y él allí se da cuenta lo importante, lo que es el sufrimiento humano, y por eso él allí hace su terapia, la logoterapia, el hombre busca su sentido. Que aunque el sufrimiento se presente en el ser humano, es allí donde el hombre más va a presentar sus quilates de alma, sus quilates de espíritu, porque ahí donde es la dignidad del hombre se presenta. El saber elegir, que es él dice, la gran dignidad del hombre
es el Espíritu encarnado que tiene la capacidad de elegir qué hace con su vida. Si ese sufrimiento hoy lo hunde o lo salva. Entonces verdaderamente tenemos nosotros esa dignidad y nadie lo puede hacer por nosotros y nadie nos puede decir que no. En medio del sufrimiento nosotros podemos convertir esa experiencia en algo, como dice Jesús, bienaventurados los afligidos porque serán consolados, ¿verdad? Nosotros en medio de la aflicción podemos limpiar nuestra alma y seguir adelante. Entonces, ese niño, en su conciencia, en su mente, le va a servir para clarificar, para definir y le muestra que los opuestos. Ya, nosotros, a través de esa conciencia que hemos venido creando a través de los tres reinos, minerales, vegetales y animales, y decir ya la forma humana, yo soy, ya soy, ese es el mito del paraíso, la Génesis, eso del bien y del mal y del libro del árbol de la vida, que no es más que el conocimiento, ese espíritu que llega al conocimiento y que allí en el mito del paraíso perdido aparece ese Dios antropomórfico que le dice, todo esto es tuyo, ve hijo mío, eso sí, elige, tú elegirás el bien y el mal. Esa es la conciencia, ¿verdad? Entonces, para eso, para poder hacer la conciencia, nosotros hemos visto los opuestos. Para eso el espíritu en su crecimiento tiene que bajar a los mundos físicos, o sea, salir del mundo espiritual a los mundos físicos terrenales, donde hay materia para vivir los opuestos, que son lo que dicen los chinos, el yin y el yang, que sería el día y la noche, el amor y el odio, todo lo que se oponen, para que él pueda valorar lo que tiene. En el momento de la enfermedad, valorar cuando tuvo la salud. En el momento que está solo, valorar cuando estuvo acompañado. Entonces, y ese, en el momento que se le presenta una disyuntiva en que elegir por cuál me voy, el sentimiento elige el ideal. Carmen lo decía un día en una de las conferencias, que claro, si ese joven tuvo una formación ideal en sus primeros años de vida, ¿verdad? Donde lo que los padres decían, lo hacían, ¿ya? Donde no hubo un error en cuanto lo que él veía en actos no correspondía a lo que se decía. Entonces, y que verdaderamente fue arropado con cariño, con amor, él fue teniendo en su corazón un sentimiento de gratitud, un sentimiento de amor, porque claro, este niño va al colegio y ahora es muy raro el niño que no llega al colegio, porque el gobierno da escolaridad gratuita, entonces es muy raro que el niño no llegue a terminar su bachiller. Entonces él puede tener una formación de letra técnica que le muestra el colegio, pero él en la casa, eso que muestra, que dice que el universo es amor, que Dios es amor, que tenemos que perdonar, que la iglesia, cuando va a la iglesia, cuando recibe las letras, las primeras enseñanzas religiosas, pero él en su casa ve lo contrario. Entonces cuando le toca elegir, ya, un momento, el reconocimiento del amor al prójimo, que es lo que dice Juan en este capítulo, cuando le toca hacer la interacción con sus compañeros en el deporte, siempre quiere ser el más vivo. Ya, no quiere ceder, él siempre quiere ganar, quiere hacer siempre triquiñuelas, hacer trampaditas, ya, para ganar, porque él empieza ese egocentrismo que se da en las primeras etapas en los niños. Ustedes se dan cuenta, los niños hasta los 5 años, que siempre sus juguetes no quiere que se los cojan ni los quiere prestar, y los dulces son para ellos, y si ustedes los ven en las piñatas, se tiran y entre más juguetes y dulces cojan y pelean porque a un amiguito le coja un dulce. Ya, entonces ¿por qué? Porque es una etapa donde está marcando mucho la etapa de ese instinto animal de preservación, pero más adelante, cuando ya empieza la educación y las cosas, ella empieza a cambiar. Entonces ahí es donde está el adulto diciéndole eso no es así, pero si le patrocina esa actitud, pues se enraiza. Entonces ese adolescente recibe el amor, y su dificultad está en distinguir cuando eso, si es sensación, si es deseo sexual, o es una admiración, o es un enajenamiento. O sea, cuando ese joven
comienza a entrar ya a compartir, ¿verdad? Y se le presenta ya, cuando ya llega a 12, 13 y comienza a enamorarse, que pronto comienza una compañera o un compañero o un amigo. Entonces él va a tener diferentes situaciones, una sensación. Por ejemplo, si ve a la maestra del curso, cuando llega, una sensación, uy, qué bonita, que se viste de bien, comienza a tener unas sensaciones ya que puede dejarlas allí, ser una simple curiosidad, reírse, o de pronto puede pasar a esto sin darse cuenta. Se imagina, parece que es un nubilara, entrar en una situación patológica y enamorarse de la maestra. Se enajena, parece quedar enajenado, y si la maestra no le para bola, llora y patalea. Ya han habido casos así. O viene una amistad que se convierte en un deseo sexual, o también el cariño que es solamente de admiración al padre, a un profesor, se admira a cualquiera persona de la política, o que ve en televisión, o que en el deporte. Entonces ahí vienen los ídolos, entre comillas, los del deporte, los futbolistas, James Rodríguez, que no sé qué, o los artistas de cine. Ya comienzan las mujeres a mirar y a tener los amores platónicos, ¿verdad? Los amores platónicos como el Statan y cualquiera de eso. Entonces, y así se construye un sentimiento, y si ese sentimiento es positivo y es bueno, un amor sano, un amor equilibrado, porque ya decíamos que estamos hablando no en este momento del amor que el adolescente va a irse hacia su pareja o hacia buscar su novia. Es el amor al prójimo, que es un amor equilibrado, sin preferencia, es un amor que no puede haber exigencia, no puede haber dependencia, e incluso hasta en el amor de pareja también se cumple. Y el agradecimiento, no es el agradecimiento que, como dice, debemos agradecer, sino es ese de pedir siempre algo. O sea, tú das para que te den. Ya, si tú das una atención, tú esperas que te den las gracias. O en un favor que tú haces, tú esperas para ver si esa persona más adelante corresponde al favor o a lo que tú le diste. Entonces, ese amor, en verdaderamente lo que se dice amor, que no está metido en la libido ni en la atracción sexual, nos dice Juana que es estos tres: sin dependencia, sin exigencia y sin agradecimiento. Entonces, es así que el joven comienza a vivir estas etapas en las cuales descubre el amor, que puede amar, comienza a sentir la pasión, y entonces es en ese momento cuando este muchacho empieza esa etapa, comienza a presentarse y tiene que saber clarificar en esas diferentes tonalidades del amor y no confundirlo, ¿ya? Por eso los deseos de la sensualidad se confunden con los sentimientos, ¿ah? Entonces muchas veces precisamente ese joven no está en capacidad de discernir entre el gozo y la plenitud, entre el éxtasis sensual y la armonía interior, ¿ya? Entonces allí es donde se presentan muchas veces los problemas, porque ¿a quién no en la infancia, en la adolescencia, los primeros amores terminan en frustración? Ya, por 1 año, 2 años después. Entonces precisamente se derrumba eso, y si ese joven no ha sabido tener una buena autoestima, o sea, un buen crecimiento en la cual se haya fortificado su yo, o sea, su confianza en sí mismo, en sus capacidades, muchas veces cuando vienen los reveses, vienen los dolores, vienen las tristezas, vienen las depresiones,
Entonces allí es donde vienen los problemas, que muchas veces se le va a durar un tiempo en salir de eso. Entonces, en ese momento en que los padres, cuando vean en el momento ese de la adolescencia, que hay a veces mucha fuerza, mucha energía, mucha libido, el padre debe encauzar a este joven hacia el arte, hacia el trabajo, el estudio, ¿verdad? A los deportes, a las gimnasias, otros entran a las danzas. Todo eso ayuda para que el joven disipe toda esa energía en esas actividades y se le olvidara esas cuestiones. Entonces, las relaciones inoportunas muchas veces se dan por eso, por lo que decíamos ahorita. Un joven que en su infancia no ha sido cimentado, no ha sido estructurado y arropado por todas estas cuestiones de la comunicación y de los medios masivos que hay ahora, de televisión, etcétera, también está llevando a los jóvenes a que antes del tiempo que se considere normal ya quieren tener experiencias sexuales. Y eso depende de cada etnia, grupo racial o grupo social, porque yo leía del doctor Reis, un psicólogo, psiquiatra, que él estuvo viajando y en muchas islas del Pacífico, Indonesia y para allá, hay muchas islas que a los 12 años ya los indios dejan que sus hijos tengan relaciones sexuales, porque ellos ven que ustedes saben que la cuestión el sexo no despierta a los 12 años. Desde el niño, ustedes se dan cuenta, un niño recién nacido, como si se le estimula el pene se para. Y así los jóvenes de 5 o 6 años ya tienen algún disfrute sexual. Y eso, en muchas civilizaciones, como decía el doctor Reis, en unas islas de Indonesia y del Pacífico, por allá, por Fuji, por esas islas de por allá del Pacífico, Tahití, todo eso por allá se dan cuenta. Claro, son comunidades pequeñas, son islas pequeñas donde los ojos están siempre ahí pendientes, y allá ya a los 12 años la niña y el niño han elegido con quién tener su primera relación sexual y allá los dejan. Y yo creo que eso significa como un descanso. Ya, porque acá lo que pasa, acá todo es escondido. Acá todo es escondido y muchas veces se forma tronco y tropelín por esa cuestión. ¿Ya? Entonces, en este descubrimiento de su proceso de identificación, el joven no es tan fácil como parece. Hay muchas cosas que incluso si hoy el joven desde que nace o desde que puede ya escuchar 5 o 6 años, se le dieran esas clases, como yo pongo acá, de identidad, que sirve mucho, ¿verdad? Todas estas cuestiones que la doctrina espírita nos enseña de la reencarnación, que venimos exiliados. Entonces, él comienza a construir su identidad cósmica, porque el joven de hoy muchas veces llega a la adolescencia con un vacío existencial. No sabe quién es, de dónde viene, para dónde va, qué va a hacer en la vida. Muchas veces los jóvenes hoy llegan al momento de elegir la vocación y no saben, porque antes era muy fácil, los jóvenes seguían las vocaciones que los padres tenían. Carpintero, albañil, que si manejaba tractomula, manejaba tractomula, que si el padre ingeniero, estudiaba ingeniería, que si en la familia había una profesión, un negocio estructurado de comercio, de unos almacenes o lo que sea, ellos seguían. Si nacían en el campo, que era lo más común antes de la era industrial, pues seguían con el padre acompañándolo en el campo, en la agricultura, en todo eso, ¿verdad? Ahora no, esos valores ya ni los muchachos de hoy se sientan a hablar con el padre. Los muchachos de hoy, antes uno se sentaba con sus abuelos y sus padres a escuchar los cuentos de los ancestros, ¿verdad? Y uno escuchaba de qué núcleo venían, si venían de Europa, los cuentos de los pueblos, todas esas cosas, y las familias se reunían. Hoy no se conoce eso que liga, ¿verdad? Y ahí empieza ya a ver como una disrupción, se va rompiendo esa conexión. Entonces, si eso ya ni se sientan a escuchar los antecedentes de la genealogía familiar,
muchas veces tampoco el hijo de hoy sigue los delineamientos que el padre en su vocación hacía. Por ejemplo, mi papá era químico, farmacéutico, y él siempre quiso que uno de sus hijos siguiera la química y la farmacia, y ninguno lo metió por ahí. A mí me gustaba, pero yo lo metí por la medicina. Otro quería ser aviador. Y así, eso no se ve ahora. Pero nosotros, si el joven desde pequeño sabe de que venimos, que somos exiliados y que estamos viviendo en un planeta de sufrimiento. ¿Y por qué? Porque venimos exiliados, porque existe la reencarnación, ya, porque somos unos espíritus que hemos venido haciendo la evolución. Esto es tan importante, la conciencia, visitando los 3 reinos, mineral, vegetal, animal, para después ser humano. Saben de que tienen unos instintos que modelar. Todo eso se mete en el engranaje, dándole una identidad cósmica, que es su singularidad, como dice Jung y como dice Germán Dufoso en el libro Escuchando los Sentimientos. Y esto le vamos a agregar cuando llega a los 12, 13, 15 años, cuando pasa el bachillerato, para elegir su vocación. Y la identidad de sus amigos y compañeros del barrio. Entonces, todo el bagaje que trae intelectual y moral, él va a buscar los compañeros similares a sus tendencias, a lo que le gusta. ¿Ya? Pero muchas veces, como dice Juana, si en el hogar ha sido cuestionado, no escucha, no has recibido amor, ve su hogar como una cárcel, él trata de salirse ahí de esa cárcel y se va hacia el grupo social de amigos contrario a lo que sus padres quieren, solamente para llevar la contraria. Ya, y eso pasa. Entonces, todas estas cuestiones para la identidad juegan. Ya viene el proceso cuando llega a los 12, la maduración sexual, los genitales, los senos, etcétera, etcétera, los vellos pubianos, sus órganos sexuales. Todo eso va a traer a veces crisis, que aceptan su sexualidad o no la aceptan. Habemos mucho ahora, te das cuenta cómo hay la comunidad esa lesbiana, de los gays, los homosexuales, transexuales, no sé qué. Todo esto es un problema de esto, porque no hay una aceptación de su sexualidad. También identificar su núcleo familiar, sentirse a gusto con su núcleo. Ya, pero en un momento el núcleo familiar es roto. Los padres separados, el niño muchas veces lo cuida la abuela, o lo cría una tía, etcétera, etcétera. Todo eso va a traer rompimiento de la imagen, de la identidad, para cuando él llegue a los 12 para construir. De todos estos factores que están aquí, que se unen, ¿cuál de ellos muchas veces no se completó para él generar una identidad sana? Por eso, la búsqueda de la identidad que va a descubrir al mundo, porque ya cuando va a hacer el amor al prójimo, es descubrir al mundo. Él tiene que tener todos estos valores que atrás hablábamos para que eso sea correctamente estructurado. Entonces, ¿por qué? Porque él ya va a descubrir su vocación, una maduración sexual, donde si es hombre o mujer, él se sienta plenamente satisfecho con su sexualidad, no tenga bloqueo, sobre todo el hombre, si viene con miedos, cuando llega a su primera relación sexual y que de pronto va a tener problemas de erección, el temor, el miedo que le puede traer frustraciones, ¿verdad? Que más adelante influirán en sus psiquis. Y la elección de valores, como decía. Entonces, esta elección de valores es lo que él ha elegido, lo que ha recibido en sus primeros años de vida. Por eso, el desarrollo psicosocial, doctor Eric Ellison habla que la primera es la confianza básica versus desconfianza, que es el momento en que el niño nace en su casa, el amor que le da la madre, toda esa confianza, o la desconfianza en cuanto que va a buscar a la madre y la madre no está, porque muchas veces la madre la acompañaba a los 3 meses de licencia de maternidad y un día la mamá desapareció porque ya tiene que entrar a trabajar, entonces ya tiene los brazos de otras personas. Ahí empieza una desconfianza, ahí empieza un problema. Ya, ahí yo me acuerdo, he tenido madre de familia
que la madre un día se va de trabajo y no le dijo al hijo que iba a hacer una vuelta, y el hijo de pronto un día no ve a la mamá y ese niño pasó todo el día llorando y entra en una crisis. Y eso parece que creen que uno nada más fue llanto. Esos son crisis y miedos que quedan arraigados en el subconsciente. Como lo dice el doctor Stanislav Grof, que hace los trabajos de regresión a momentos anteriores de la vida, y encuentran esos bloqueos en los primeros años de la infancia, produciendo problemas de salud. La autonomía versus vergüenza. Ya empieza la autonomía a caminar, el control de los esfínteres, orinar, defecar, todo eso. El padre no puede estar vituperándolo porque se orinó allí, porque hizo popo allá, porque derramó la comida, que no sabe comer. Entonces ahí empiezan todos también unos problemas. La iniciativa versus la culpa a los 35 años. Ya este niño a los 3 a 5 años empieza a ir al preescolar y comienza a tener iniciativa de valerse por sí solo, de jugar al balón solo, de que lo dejen hacer, ¿ya? Y que eso no se convierta en culpa porque él lo que él quiso hacer o que lo mandaron a hacer no lo haya hecho bien. Entonces no le pueden tener calificativos como tú no sabes hacer nada, tú siempre te equivocas, todo es un error. Y ahí comienzan los niños a bloquearse y a venirse un proceso de confianza, de inseguridad, que después al llegar a la edad adulta o a la adolescencia puede significarle bloqueos en su ejecución en las tareas escolares o en otras actividades, o en el momento de elegir una carrera. Y la laboriosidad versus inferioridad de 5 a 13 años, ¿ya? Que es lo que decía. Todas estas, cuando empieza esa laboriosidad, ya a los 5 o 13 años verdaderamente ya entra a la educación, ya la primaria, que es de más exigencia, ya donde va a tener un desarrollo de tareas escolares, ya va a empezar los partidos de fútbol, el deporte, las otras cosas. Todas estas cuestiones van entrando en este periodo, y en la forma en que desempeñe esas labores y esas cosas, y la confianza que le den en el hogar, la confianza que le den a nivel de la institución, y que lo arropen en los momentos difíciles, momentos en que se equivoca, para que no bloquee todas estas etapas, para que en el momento de la identidad eso sea un hecho. Entonces, es así que lo dice Juana, que es importante que el amor de la familia sí es importante para que ese amor en el adolescente haga presente, que lo autosatisfaga y lo autorrealice. Haga una autorrealización, como decía Elena el sábado pasado. Una autorrealización, ¿pero por qué? Porque hay un amor positivo, duradero, afable, sincero. Ya, y eso le va a permitir, cuando llegue el momento de la integración en los grupos, a los barrios, al colegio, a los deportes, a la universidad y después al trabajo, todo esto sea, digamos, un día aclamado. ¿Por qué? Porque hubo un amor estructurado en la familia, que fue un amor desinteresado, sin exigencia, compartido, con diálogo constructivo, sin imponer. Si no, este niño, si en la familia todo se lo critica, es golpeado, es maltrato, es abandonado, va a haber una desconfianza, un vacío, se siente no aceptado y hace una identidad agresiva, desconfiada, y así al prójimo él va a exteriorizar eso que recibió en su formación. Por eso, en la crisis de identidad que se ha resuelta, ese niño, que adolescente, que llegó con una formación buena en sus etapas, que dice el doctor Ellison, le va a dar la virtud de la fidelidad, y esa virtud se va a convertir en fe y lealtad. Entonces va a ser leal, va a corresponder a su ser querido, o sea, a la persona que va a elegir para querer, a la etnia de la cual forma parte, sea negro, blanco, la raza que sea, incluso de su país. Cuando uno, por ejemplo, en el fútbol, que en el estadio canta el himno, está feliz y se siente orgulloso, porque la selección colombiana le está dando un estatus al país, mientras que si la selección no vale nada, se esconde y se quedan callados. Entonces, esa lealtad también se va a reflejar en los compañeros, en los valores ideológicos, en la familia, en la religión y en la política. O sea, si va con una religión, siempre va a estar en la misma religión, va a abrazar esa religión, va a ser, si en la política va a elegir
adecuadamente, pero no va a estar fluctuante. Entonces, todo esto, identidad resuelta, le va a dar una lealtad que se va a reflejar en sus relaciones con el prójimo, en cualquiera de esos estados. Por eso, estas experiencias desarrolladas en la infancia, de confianza, de autonomía, de iniciativa y la laboriosidad, y que hayan sido verdaderamente atendidas, le van a permitir generar una autoestima fuerte al niño. O sea, autoestima se va a confiar en sí mismo, se va a sentir contento con sí mismo, va a creer en sí mismo. Y eso le va a permitir afrontar todos los retos, y si se equivoca, no va a coger eso como una derrota para siempre, sino como cualquier intento de desarrollo, de que si vamos a hacerlo de nuevo, que lo haré mejor y sé que triunfaré. Entonces, esa autoestima poderosa le va a producir también éxito en las relaciones, cualquier relación que haga. Y le va a permitir decidir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. ¿Ya? Entonces, soportando el desgaste de las decisiones, ¿ya? Y los choques. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes de los 12 a los 20 años pueden tener 2 y 3 novias? Y muchas veces puede ser por la confusión que tiene entre el amor y la pasión, como decía Juan, o puede ser que se entrega verdaderamente a un sentimiento y muchas veces no son correspondidos, ¿verdad? Pero eso, el que tenga su identidad y una autoestima poderosa, esto lo puede coger como una experiencia, como un aprendizaje. Y si, como ya decía, que hablamos anteriormente, si ese joven ha tenido una estructuración, incluido a nivel de la visión espírita, de la reencarnación, del papel como identidad cósmica, de espíritus que venimos de otros mundos, que traemos una evolución a través de muchos milenios, que somos unos espíritus que hemos vencido muchas etapas, y que muchas etapas reencarnatorias donde quizás esta de ahora es fácil, hemos vivido otras peores. Entonces, si hemos vencido esas otras encarnaciones quizás peores que esta, y que así es, porque si venimos de menos a más, y si hemos sido exiliados, imagínate la que habremos hecho en otros planetas, donde fuimos arrancados de allá. ¿Ya? Entonces, estamos hoy viviendo quizás los mejores tiempos con otras ayudas que nos van a permitir triunfar, y que nosotros debemos siempre tener el espíritu siempre animoso para siempre vencer, para no amilanarnos. Y toda esta formación que hoy, gracias a los libros de la psicología de Juana de Angeli, que nos muestra todo ese peregrinar del espíritu, y que nos está mostrando ahora con este libro de adolescente, y que estamos estudiando, todo eso nos sirve. ¿Alguna pregunta? Entonces, Juana cierra este capítulo del reconocimiento del amar al prójimo. Ella lo cierra y dice que el gran desafío del amor en la vida, cuando es solucionado, proporciona al adolescente la paz, por la cual se deja impregnar, llevándolo a la autorrealización, que pasa a formar parte de su programa de crecimiento y de felicidad. ¿Ya? Entonces, el amor en la vida no es solamente siempre, como no lo podemos polarizar siempre al amor sexual. El amor a la vida es amar a la vida, empezando a amar a la vida, amar lo que hacemos uno, lo que tú haces, amar lo que eres, amar lo que tienes, amar dónde estás. Ya, y por eso es tan importante las bases filosóficas, espíritas, de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Ya, que cualquier tropiezo que tengamos, eso no debe ser acicate para enseguida caernos y quedarnos en el piso y no levantarnos, no. Somos espíritus inmortales y que tenemos que levantarnos, porque hoy se cierra una puerta, mañana se abren 2 puertas. Y siempre el Creador
o nuestros guías espirituales están viendo qué haces tú con la experiencia dolorosa o la experiencia que trata de mancillarte. A ver si tienes el coraje y la fuerza para levantarte. Si te levantas, eres ayudado. Si te quedas ahí te dejan revolcar en el barro hasta que tú mismo intentes levantarte. Entonces nosotros siempre debemos, en toda situación, siempre orar. Es lo primero que debe hacer para nosotros salir de la crisis, del atolladero. Porque muchas veces en una crisis lo que primero cae es desespero, angustia, ansiedad, llanto, y de ahí quedarse y ahí se queda. Entonces eso es lo primero que hay que vencer. Entonces, con unos buenos cimientos, nosotros vamos a amar esta experiencia, aceptar y amar y querer esta experiencia que nos están dando de esta reencarnación en estos momentos difíciles que hemos elegido, nacer en estos momentos de cambio y de transición, para darnos cuenta de todas estas cosas. Y quizás el Maestro Jesús, al ser nosotros espíritas, nos está pidiendo la colaboración que la tenemos que poner a todos aquellos que la buscan. Nos disponemos a esta segunda fase de la tarea de esta tarde, que son la administración de los pases, de los efluvios, de los fluidos espirituales que en el nombre de Jesús vamos a solicitar al Padre Creador para que en este momento el equipo de asistencia espiritual del Centro Senderos de Paz nos asistan, nos donen estos fluidos de amor que vamos a pedir. Por eso, lo primero que hacemos, cerramos los ojos, hacemos conciencia donde estamos, nos revisamos, estamos sentados, la ropa que tenemos, los zapatos que tenemos, respiramos suave, ponemos en nuestra tela mental la imagen de Jesús, otros quieren poner la imagen de María, otros pueden poner la imagen de un lago, de la imagen que desean, un punto blanco. Lo importante es que no se salgan de acá, que se mantengan concentrados en esta tarea tan importante. Es importante la atención, la concentración en lo que vamos a hacer, porque así van a ayudar mucho a los pasistas y a los espíritus de luz que quieren hacer sus tratamientos. Permite, Señor Jesús, abrir ya esta segunda fase de la administración de los fluidos. Pido a los compañeros que se van a dar para la administración de los pases, ya se pueden levantar. En este momento ya el equipo espiritual ha llegado a atender a cada uno de los hermanos que se han levantado. Están allí a su lado estos hermanos de luz. Sobre la cabeza de los medios han bajado energías color lila, que los pasan todos sus campos espirituales. Y desde ya comienzan los trabajos atendiendo a cada uno de los pacientes que en este momento reciben los chorros de luz y de amor. Pido mantenerse concentrados con la imagen de Jesús, la imagen de María, la imagen de un lago, de un sol, de una estrella, de un punto blanco en el universo. Concentrados así, estos fluidos entran por el campo perispiritual, bañando los centros de fuerza de la cabeza, el coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco en el pecho de la glándula del timo, el solar de las glándulas adrenales, el genésico, el básico. Así son limpiados todos los centros cuando están administrando los pases y los fluidos.
Así ha habido una gran actividad atendiendo a cada uno de los presentes. Se han socorrido entidades necesitadas, se han retirado muchas entidades de todos nosotros. En este momento esos hermanos desencarnados son asistidos por los hermanos espirituales de lo alto, son llevados a lugares de reposo, hospitales, son atendidos para que ellos vuelvan y abran sus ojos y sus oídos escuchando las voces de los ángeles tutelares, de los guías, que en el nombre de Jesús trabajan para que ellos se conviertan al amor, al perdón, a la reconciliación, conscientes de que son espíritus inmortales y que necesitan seguir avanzando dejando atrás el odio, todas esas pasiones degradantes que lo esclavizan y que lo anclan a etapas primitivas de la evolución. Por eso, Jesús, te pedimos por todos estos enemigos nuestros desencarnados que han estado aquí con nosotros y que están con nosotros, para que ellos también escuchen tu palabra y puedan cambiar, transformarse hacia esas enseñanzas tuyas de la verdad, como fue la que trajiste, esencialmente el perdón y el olvido de las ofensas. Te pedimos por nuestro querido Centro Espírita Senderos de Paz, para que este centro siga unido, mancomunado, siempre arropado y abrigado por ti, por la presencia de tu querida Madre, la Madre Santísima, para que así seamos exhortados y convidados cada día a ese trabajo. Pedimos bendiciones para la directiva del Centro Espírita, nuestra querida Carmen Cardona, las directivas del Centro Espiritual, todos aquellos espíritus de luz como la señora Ana Fuente de Cardona, Francisco Asís, doctor Becerra, Chico Javier, Andrés Luis, todos aquellos que nos ayudan desde lo alto, para que seamos ayudados y asistidos en las tareas. Pedimos también por nuestros familiares que están en las casas. En este momento pueden pedir por sus familiares también desencarnados. Tenemos padres, madres, abuelos, abuelas. Y pedimos por la fluidificación del agua que está aquí, en mi atril, el agua que está allá afuera, para que reciba la luz de lo alto, el amor del Padre y de Jesús de Nazaret. Gracias le damos, Señor, por acogernos esta tarde. Permítenos regresar en paz a nuestras casas y poder, durante esta noche de sueño, aquellos que necesiten tratamiento en el mundo espiritual, ser asistidos. Gracias, Señor. Como la señora Ana Fuente de Cardona, Francisco Asís, doctor Becerra, Chico Javier, Andrés Luis, todos aquellos que nos ayudan desde lo alto, para que seamos ayudados y asistidos en las tareas. Pedimos también por nuestros familiares que están en las casas. En este momento pueden pedir por sus familiares también desencarnados. Tenemos padres, madres, abuelos, abuelas. Y pedimos por la fluidificación del agua que está aquí, en mi atril, el agua que está allá afuera, para que reciba la luz de lo alto, el amor del Padre y de Jesús de Nazaret. Gracias le damos, Señor, por acogernos esta tarde. Permítenos regresar en paz a nuestras casas y poder, durante esta noche de sueño, aquellos que necesiten tratamiento en el mundo espiritual, ser asistidos. Gracias, Señor.